Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder cumplir con las intenciones? Porque todos tenemos buenas intenciones, pero ¿por qué no se nos hace tan difícil cumplirlas? Necesitamos libertad en nuestra voluntad. Necesitamos libertad en nuestra voluntad, por ejemplo, para restaurar nuestra propia vida, para enmendar una relación. Necesitamos libertad en nuestra voluntad para perdonar. Sabemos y estamos conscientes y muchas veces conceptualizamos lo que es el perdón. Sabemos que el perdón es para nuestro bien. Y hemos escuchado y con nuestra inteligencia razonamos y creemos que perdonar es algo que nos conviene. Pero ¿por qué no podemos perdonar? Porque nuestra voluntad todavía está cautiva. Necesitamos libertad en nuestra voluntad. ¿Ok? Amén. Y entonces el día de hoy vamos a aprender lo que es la liberación. La liberación ha llegado hasta el cine, El Exorcista, por ejemplo. Hoy me estaban recomendando una película, El Exorcista del Papa, o no sé cómo se llama. Y entonces creemos que la liberación es todo lo que nos presenta la pantalla. Vómito verde, deformación del rostro. Y creemos que eso es una liberación. Pero realmente la liberación no es así. Hay muchas veces que un espíritu inmundo, porque hoy vamos a hablar acerca de lo que es el mundo espiritual. Hay muchas veces en que un espíritu inmundo sí puede llegar a tener ciertas manifestaciones. El domingo pasado, por ejemplo, estuvimos ministrando liberación un poco y hubo muchas personas que empezaron a irritarse, empezaron a inquietarse, empezaron a sentir en su cuerpo cierto enojo, cierta ira. Algunos pensaban en salirse, otros pensaban en golpear. Y hubo muchos testimonios acerca de lo que estaba ocurriendo mientras estaban las personas aquí adelante. Eso es liberación. El espíritu inmundo se inquieta y entonces quiere huir de donde hay liberación, porque quiere seguir influenciando y quiere seguir asignado a una vida. Amén. Y el día de hoy quiero basar esta enseñanza en dos principios que la palabra de Dios nos enseña. Número 1, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el conflicto que tenemos con una persona no es con la persona, sino que la persona también es una víctima de una influencia demoníaca y nosotros empezamos a pelear contra también una víctima. Nuestras emociones están ligadas a nuestros sentimientos y decidimos a partir de lo que sentimos. Siento mucha ira y entonces actúo conforme a la ira. Sentí golpear, sentí gritar, sentí pelear, y entonces estamos basando nuestra voluntad a lo que sentimos. Pero los sentimientos acá están ligados a nuestra emoción y la emoción es la ira. Y entonces viene la emoción de la ira, está muy ligada a mi sentir. Siento un coraje que quiero desquitarme con alguien y entonces empiezo a actuar conforme a lo que siento. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre siempre es hacer el mal. ¿Por qué no se puede hacer responsable de sus acciones? ¿Y por qué no puede poner un límite a su vida? Porque es más fácil actuar por lo que sentimos. Y actuamos por lo que sentimos y empezamos a vivir conforme a la voluntad que estamos teniendo, pero está basada a deseos engañosos.
Y es donde nuestra voluntad se encuentra tan cautiva que muchas veces nos impide razonar y actuar inteligentemente. Y por eso vemos, hay videos en donde, me acuerdo de un video que vi una ocasión que decía, la forma más tonta de morir. Un tipo se cruza un rojo, el otro lo persigue porque le aventó el carro. Empiezan a pelear, empiezan a discutir, el otro tipo se baja con un arma y lo mata. Y ahí terminó. Cuando una persona te está encrespando, cuando una persona te está molestando, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Actúas conforme a tus sentimientos? ¿O actúas conforme a tu razón? Y empiezas a pensar inteligentemente y dominas tu emoción, dominas tus sentimientos y comienzas a actuar en base a la inteligencia y al razonamiento. Para el mundo judío, el alma se divide en 10 esferas. Y hay 7 esferas que le llaman las esferas inferiores del alma, que son los sentimientos y las emociones, son inferiores. Y tienen que ver con todo lo que nosotros experimentamos cuando tenemos una emoción. Pero hay 3 que son las 3 esferas facultativas o intelectuales del alma. Y dice el judío, dice, no quiere decir que así sea, pero el judío dice que solamente los judíos poseen esas 3 esferas intelectuales. O sea que todos los demás personas de todo el planeta son inferiores, porque no tienen inteligencia. Y esas 3 esferas facultativas dice que son la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. ¿Ok? Pero para nosotros, hijos de Dios, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, nosotros empezamos a adquirir esas esferas de nuestra alma. Y se supone que ahora empezamos a actuar con conocimiento, con entendimiento y con sabiduría. Se supone. Porque muchas veces nos gana el sentimiento y nos gana el instinto y empezamos a decidir en base a nuestras emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio: las emociones y los sentimientos están ligados a nuestra voluntad. ¿Ok? Y eso lo quiero establecer como un punto muy básico sobre todo lo que vamos a aprender a lo largo de estas próximas semanas. Las emociones están ligadas a nuestros sentimientos y a nuestra voluntad. ¿Ok? ¿Cómo está decidiendo usted? Ahora, quiero hablarles un poquito acerca de cuál es el origen de la guerra espiritual. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, es decir, andamos en un plano, ¿verdad?, natural, en donde nos movemos naturalmente y experimentamos a través de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, experimentamos el mundo que nos rodea. ¿Ok? Yo puedo sentir un toque de una persona cuando está al lado de mí. Estoy sintiendo, el sentido del tacto me hace experimentar la vida. ¿Ok? Empiezo a oler algo rico y el sentido del olfato me hace tener una experiencia también agradable o desagradable. ¿Ok? Lo que escucho me hace experimentar el mundo en el que me estoy moviendo. Y entonces dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Y luego dice, y eso es lo que aquí es lo que me quiero concentrar, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas. Entonces aquí está hablando de una palabra muy atípica, que es una milicia. Dice, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza de nuestro problema no es según lo que sentimos o lo que experimentamos en la carne. Allí no vamos a solucionar nada. Dice, no militamos según la carne. Y luego dice, las armas de tu milicia, o sea, con lo que realmente vas a luchar, dice que es espiritual. Destrucción de fortalezas. Dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay un versículo de la Escritura en 1 de Timoteo 1:18 que dice lo siguiente. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y aquí hay un arma muy efectiva. Aquí hay un arma muy efectiva para destruir las fortalezas. Y dice, la profecía. ¿Cómo se usa la palabra profética? La palabra profética, escuche bien lo que dice la Escritura, dice, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, ¿ok?, milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo se usa una palabra profética? Una palabra profética se va a usar declarándola. Una palabra profética se va a estar usando cuando la repetimos con nuestra boca todos los días. Es decir, cuando yo empiezo a tener un conocimiento de cuál es mi propósito y empiezo a usar esa palabra, ¿para qué? Para seguir militando. ¿Qué es lo que me detiene de pelear? Lo que me detiene de pelear es cuando me acuerdo de cuál es mi diseño. Cuando me acuerdo que soy pastor. Cuando me acuerdo que tengo que guardar un testimonio. Cuando me acuerdo que represento un reino. Cuando me acuerdo que represento una congregación. ¿Cómo se sentiría usted si ve de pronto un anuncio? O si de pronto, escuche bien, porque ese es un tema delicado. Si de pronto usted se entera de que yo tengo una doble vida y yo tengo una amante, ¿cómo se sentiría usted? Piense. De pronto se da cuenta o llega una persona aquí el domingo mientras yo estoy predicando y dice, esa persona es un mentiroso. Es mi amante. ¿Cómo usted reaccionaría? Piense. ¿Qué pensaría? ¿Cómo se sentiría? ¿Defraudado? Bueno, ¿cómo está actuando usted según la milicia, según la vida espiritual, según el reino que usted está representando? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo está representando ese reino? ¿Cómo se siente Dios con respecto a sus decisiones y a su voluntad? Amén. Y los estoy llevando a eso porque necesito que puedan tener un razonamiento, que puedan empezar que piensen por un momento en su vida espiritual, razonando, estando conscientes de lo que estoy haciendo y lo que estoy dejando de hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo se usa el arma de la profecía en nuestra vida? Repitiendo todos los días lo que Dios piensa acerca de mí, declarando esa palabra todos los días en mi propia vida. Cuando me levanto y cuando me voy a dormir, tengo que empezar a repetir y a declarar quién soy en Dios y para qué Dios me llamó. Y cuando yo empiezo a usar esa arma de la profecía,
entonces voy a caminar de acuerdo y conforme a lo que Dios está esperando de mí. ¿Ok? Porque no se trata tampoco de lo que piense la otra persona de ti, sino lo que Dios está pensando de ti. Dice, ¿cuál es el trasfondo de la guerra espiritual o cuál es el origen de esta guerra espiritual? El origen de la guerra espiritual ocurre en el momento en que hay un conflicto en el cielo. Allí inicia y ahí se origina el problema de la guerra espiritual. Dios tiene un reino en los cielos y ese reino opera en base a divisiones o en base a una estructura. Y entonces, cuando uno de esos seres creados por Dios se empieza a rebelar y empieza a aspirar y empieza a conspirar en contra de Dios, es desechado. Y entonces es lanzado fuera del reino de los cielos y es enviado a la tierra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que este ser creado, que se rebeló contra Dios, dice que arrastra una tercera parte de los ángeles y los trae a la tierra. Y en un momento vamos a aprender quiénes son los ángeles que arrastra a la tierra, ¿sí? Ángeles caídos. Y entonces Él empieza a establecer su reino en la tierra. ¿Ok? Y empieza a utilizar la estructura de gobierno que existe en el cielo. ¿Ok? Entonces, escuche bien esto. ¿Qué le sucede a las personas que son rebeldes? Porque ya le dije yo que el conflicto se origina cuando alguien se rebela. Y ahí vemos la palabra rebelión. ¿Ok? Rebelión. Apréndasela bien. Cuando una persona o cuando este ser se rebela, es echado fuera del reino de Dios. Y entonces allí empezamos a entender lo que sucede cuando viene la rebelión. Entonces, ¿qué le sucede a las personas que se rebelan o que tienen rebelión en su vida? Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante acerca de la rebelión. No, yo no soy rebelde. Y les voy a hablar de un tema muy básico, puntualidad. Hay personas que son tan rebeldes, pero que son tan inconscientes de su rebeldía que no llegan temprano a ninguna cita. Yo entiendo que una cosa te puede retrasar, pero cuando nosotros empezamos a ver en nuestra vida que todo el tiempo estamos llegando tarde a cualquier cita, es un problema de rebeldía. Algo tan sencillo, rebeldía. Usted cita a una persona 1 hora y esa persona le dice, no, no puedo esa hora, puedo 5 minutos más tarde. Siempre le gusta fijar en la hora. Tú le dices a las 10, aunque puede a las 10, pero él te dice, no, 10:30. Rebeldía. ¿Ok? Ahora ya entendimos el concepto. Usted analice su vida y empieza a ver en qué área está manifestando rebeldía. ¿Ok? Pero ¿qué le pasa o qué le sucede a las personas que son rebeldes? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Isaías 57, 19, 21. Dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hay gente que nunca tendrá paz.
¿Qué es lo que le sucede a una persona que es rebelde? La ausencia de la paz. No hay paz en su vida, se preocupa por todo. Quiere tener el control de todo. Es una persona que nunca está en paz. Está haciendo escenas, está haciendo películas en su mente. Ayer veía un video, y ese pastor ve puros videos. Ayer estaba viendo un video de una chica, estaban haciendo una entrevista y entonces el entrevistador le dice, ¿qué es lo más tóxico que has hecho con una pareja tuya? Y entonces dice, lo más tóxico que he hecho es que he sido infiel con su mejor amigo. Y le dice, ¿por qué? Y dice, fui infiel porque soñé que él me era infiel con una amiga. Y entonces, como soñé que él me fue infiel, yo le fui infiel. ¿Qué es eso? Es un problema. Ella recrea una película y así nos pasa a todos. Empezamos a pensar, ¿por qué? Porque no tenemos paz. Entonces la ausencia de la paz es una evidencia de que estamos viviendo en rebeldía. Ahora quiero entrar a cómo está formado el reino de Satanás. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 12, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha, ahí está, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿y qué más? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces ahí nos habla de cómo está formado el gobierno de Satanás. ¿Cómo está formado el gobierno de Satanás? Número 1, dice principados y potestades. Escuche bien esto. Y le digo que el reino de las tinieblas es una copia de la estructura del reino de Dios. Por lo siguiente, mire lo que significa ahí. Principados y potestades. En griego se usa la palabra arge para referirse a un principado. Entonces lo que dice ahí es que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra arge, principados y potestades. Escuche bien, aunque literalmente significa gobernador, la palabra arge, palabra griega arge, de allí se deriva la palabra arcángel. ¿Usted ha escuchado acerca de los arcángeles? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, algunos arcángeles que se han nombrado en la Biblia, ¿cuáles son? ¿Arcángel qué? Miguel. ¿Arcángel qué? Gabriel. ¿Ok? Y aquí hay algo muy importante respecto a la guerra espiritual. He escuchado a muchas personas que cuando están en un asunto de guerra espiritual mandan a llamar a los ángeles. Y dice la escritura que los ángeles son ministradores de nosotros. ¿Sí? Pero he escuchado muchas personas y me ha llamado la atención que mandan a llamar al arcángel Miguel. Y en el nombre de Jesús que venga el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque leyeron el libro de Daniel, en donde Daniel está en una lucha espiritual, en una guerra, y de pronto llega el arcángel Miguel a pelear esa batalla en los cielos, ¿ok? Y trae victoria sobre Daniel, trae la respuesta. Y yo le quiero decir algo acerca de este movimiento, ¿verdad? O esta estructura de gobierno en el reino de los cielos. El reino de los cielos está estructurado de una manera, una organización, y dentro de esa organización hay asignaciones especiales. Y entonces, cuando estamos hablando de que el reino de Satanás está conformado por principados y potestades, ¿qué es un principado? Un principado, escuche bien lo que es un principado.
un principado es un príncipe. Por lo tanto, un principado ejerce dominio y señorío sobre otros príncipes o gobernadores. Eso es un principado. Y si nosotros tomamos esa referencia del reino de Satanás con la actividad de un arcángel, es exactamente lo mismo. Es decir, que un arcángel es un príncipe que está asignado a un territorio. Y si la palabra de Dios enseña que el arcángel Miguel vino y luchó en favor a la oración de un pueblo que es el pueblo judío, quiere decir que ese arcángel está asignado específicamente para el pueblo de Israel. Entonces, mientras usted está haciendo una oración, no tiene caso que usted mande llamar al arcángel Miguel. O sea, nosotros tenemos que entender también cómo nosotros estamos luchando y cuáles son las armas de nuestra milicia. Y las armas de nuestra milicia, no, escuche bien esto, no estamos a cargo de ningunos ángeles. No son parte de nuestras armas. Entonces, quiero que usted aprenda esto. Los ángeles tienen una asignación especial delegada por Dios. Jesucristo es el jefe comandante de el reino de los cielos y Él sabe cómo mueve sus ángeles, pero nosotros no vamos a ir a dar órdenes. ¿Ok? ¿Estamos? Tenemos otras armas espirituales. Ahora, escuche bien esto. Decíamos que arge se refiere a un principado, y aunque literalmente significa gobernador, de allí se deriva la palabra arcángel. Y un arcángel gobierna sobre otros ángeles. Y es lo que le estaba mencionando. El arcángel Miguel, por ejemplo, está asignado a un pueblo específico. ¿Ok? Ahora, otra palabra que se usa aquí es gobernador, para la cual el griego usa la palabra exousia. Escuche bien esta palabra, exousia, que también significa autoridad. ¿Y qué es exousia? Exousia es la palabra autoridad y quiere decir una autoridad delegada. ¿Ok? O sea, es una autoridad que viene de afuera hacia adentro y le permite autoridad. Por ejemplo, un ejemplo de esto es un oficial de tránsito. Cuando un oficial de tránsito te hace una señal, tú te paras. ¿Por qué? Porque trae una investidura, anda uniformado, trae una placa, y eso es lo que hace que tú reconozcas la autoridad. Pero cuando él no está en servicio y él te quiere parar, ¿tú qué haces? No le haces caso, te vas. ¿Por qué? Porque la autoridad proviene de afuera hacia adentro. Es decir, que él por sí mismo no tiene una autoridad. Pero cuando está con el uniforme puesto, él representa una autoridad. Y entonces ahí dice la palabra de Dios que son principados y son potestades. Y la palabra potestad significa que exousia, una autoridad. Es decir, que están abajo de los principados los gobernadores. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el territorio o la asignación de los gobernadores? Es ejercer potestad, influencia o jurisdicción sobre una atmósfera determinada. Cada principado tiene un área de influencia sobre la que gobierna. ¿Ok? Entonces, donde estamos hablando de un territorio, estamos hablando de una obra de maldad.
probablemente de un principado o probablemente de un gobernador de las tinieblas. Por ejemplo, hay colonias que son muy identificadas o que tienen una característica peculiar en nuestra ciudad. Y no voy a decir colonias, pero hay colonias, por ejemplo, en donde el robo es muy común, en donde la drogadicción, en donde la prostitución, ¿ok? En donde operan, hay colonias en donde operan ¿cómo se llama? La delincuencia organizada, por ejemplo. Hay colonias, por ejemplo, en donde hay altares a la muerte, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto esto? Bueno, eso quiere decir que esa colonia, que ese territorio está siendo gobernado por un principado o por una autoridad impuesta por él. Un principado quiere decir también, por ejemplo, usted sabía que en Tepito, un día a la semana, cierran el mercado y hacen una mega casa de paz. Una vez a la semana le hacen un culto a la muerte en ese lugar. Todos los martes hacen eso e invitan y salen a evangelizar gente para que vaya y busque protección. ¿Qué es eso? Un principado. Y ese principado tiene a cargo muchos gobernantes. Les delega autoridad al robo, al crimen organizado, a la prostitución, a la drogadicción, y ahí opera un principado de maldad, un gobernador. ¿Ok? Estoy yendo despacio. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que hay una potestad del aire y es el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Es Satanás. Ajá. Dice la palabra de Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ok? El espíritu que ahora opera en los hijos de... ¡Wow! ¿En dónde opera? En los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando eres desobediente, no está operando algo bueno en tu vida. Está operando una autoridad. Estás cediendo tu voluntad a una autoridad que está siendo establecida o que está siendo enviada por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y aquí hay una pregunta. Un creyente nacido de nuevo, bautizado, confirmado, ¿puede estar endemoniado? ¿Usted qué cree? La respuesta es no. No puede estar poseído por un demonio, pero sí puede estar influenciado por un demonio. Hay áreas de su vida que pueden estar siendo atacadas por un demonio, y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, fíjese muy bien, en el Nuevo Testamento se llama el diablo, el príncipe de la potestad del aire, que viene de la palabra griega diabolos, que significa chismoso, acusador, que significa es que son palabras muy chistosas. Ajá. Chismoso, acusador, argüendero. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted está criticando? Cuando está enjuiciando, cuando está acusando, cuando está levantando un argüende. Es que hay personas que son usadas por el enemigo para sembrar discordia. El diablo las usa astutamente. ¿Para qué? Para poder sembrar una discordia,
para sembrar una enemistad, para sembrar un malentendido, para sembrar un chisme. Y usted tiene que estar alerta. ¿Por qué? Porque usted lo ve cantando aquí. Dice, no, el hermano, ¿cómo va a ser usado por el diablo? Pero te está metiendo una idea errónea y está creando un problema. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que está sembrando ¿qué? Discordia o enemistad. Y usted tiene que estar listo. ¿Por qué? Porque aunque no está endemoniado, pero sí puede ser influenciado. A lo mejor el área que todavía no le ha rendido a Cristo es su lengua. No. Entonces usted tiene que entender eso y tiene que estar alerta. Porque nosotros nos estamos enfrentando a una lucha. Dice que no es según la carne, sino que es una lucha espiritual. ¿Y sabe qué es lo que se está luchando? ¿Qué es lo que se está librando? Se está librando la vida de personas. ¿Por qué? Porque el enemigo fue enviado a la tierra y ahí empezó el conflicto. Y el conflicto que él tiene con Dios es destruir la creación de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían en la faz de la tierra. O sea, como en el versículo 1 Dios crea algo, pero lo crea desordenado. Yo no creo eso. ¿O usted lo cree? Dios crea algo, pero lo crea desordenado, vacío, sin rumbo, sin propósito y con tinieblas. No, hubo algo que lo desordenó. Hubo algo que metió las tinieblas. Hubo algo que lo dejó vacío. Y eso es el diablo y sus demonios. Y entonces Dios en el versículo 3 empieza a poner orden, empieza a establecer, empieza a darle propósito. Escuche bien esto. Eso es algo importante que debe de aprender. Dios no creó las cosas, no creó el sol en ese momento en el versículo 3, no creó el agua, no creó la tierra. Dice la palabra de Dios que Él habló y empezó a dar propósito al sol, a la luna, a las estrellas, al mar. Y cuando todo empezó a entrar en propósito, dice que comenzó a alinearse y comenzó a evolucionar y a progresar, y empezó el orden, empezó a traer ¿qué? Vida. ¿Qué significa esto? Eso significa que mientras no pongas orden en tu vida, no vas a ver frutos en tu casa. Ve a tirar agua bendita, pastor. Tirar unción, aceite, hacer una oración de intercesión, pero sigues viviendo en desorden. ¿Y el desorden causa qué? Vacío y tinieblas. De pronto te levantas y no sabes qué hacer, no sabes a dónde dirigirte, no sabes cuál es el sentido de tu vida. Empieza a haber una serie de conflictos, vacío existencial. ¿Qué es eso? Vacío. ¿Qué es lo que trajo el vacío? El desorden. Alguien vino a desacomodar y a sacarte de propósito. Pero cuando Dios habla, usa la palabra profética acerca de tu propósito, acerca de tu vida, acerca de tu función, acerca de tu visión, empiezas a traer orden a tu vida y empieza a venir vida abundante. ¿Por qué la gente no progresa? La gente no progresa porque no establece orden. Amén. ¿Estamos? Algo que me sorprendió mucho es que la vida se trata de una batalla desde que nacemos. ¿Y esto por qué? Porque el enemigo, el diablo, el acusador, Satanás, como usted le quiera llamar, y si lo quiere poner con cuernos y con barba de chivo, póngalo como quiera, pero ese diablo lo que hace al momento de que una persona nace, le asigna un espíritu malo. Y ese espíritu malo lo va a estar persiguiendo toda su vida, pero no puede actuar en contra de ti.
no tiene ningún poder contra ti. Pero cuando tú desobedeces, porque dice la palabra de Dios que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Cuando tú empiezas a desobedecer, entra ese espíritu malo. ¿Y sabes cuál es el trabajo de ese espíritu malo? Ese espíritu malo te venda los ojos. Y entonces ahora tú estás caminando con los ojos vendados. ¿Qué significa eso? Significa que no estás siendo consciente de tu realidad, que no estás consciente de lo que está ocurriendo en tu vida, que no estás consciente de los problemones que tienes en tu vida. Y vives de una manera inconsciente. Ya platicaba yo con una persona la semana pasada, y entonces esta persona estaba platicando conmigo y me decía: no, pastor, es que yo antes vivía una vida tranqui, tenía a mi marido y sí tomábamos, ¿verdad? Pero estábamos tranquilos, estábamos en paz y estábamos llevando la fiesta tranquila. Nada más que de repente me di cuenta que quería matarlo a él, quería matarme yo y quería matar a mis hijos. Y yo le digo: no vivías una vida tranquila. Lo que pasa es que tenías una venda en tus ojos que no te dejaba ver tu realidad. No estabas siendo consciente de los problemones que tenías en tu matrimonio. Pero ¿cómo funciona o cómo trabaja el diablo? ¿Cómo trabaja ese espíritu malo? Ese espíritu malo se encarga de cerrarte los ojos, de vendártelos bien, de hacerte inconsciente, y luego cuando tú estás bien metido en una bronca, cuando tú estás metido en una deuda grande, cuando tú estás bien metido en una enfermedad en tu cuerpo, cuando tú estás ya con la, ¿cómo se llama? Lo del alcoholismo, cirrosis hepática. Cuando ya estás, cada vez que toses empiezas a escupir pedazos de hígado y sangre, ahí el demonio te abre los ojos y te hace ver tu realidad y empieza el tormento. Te hace consciente a propósito, te quita la venda y te dice: ese eres tú y esa es tu familia, esa es tu realidad. Y empieza el tormento en tu mente y empieza a venir espíritus de culpa, de condenación, empieza a venir espíritus de muerte, empieza a venir espíritus de enfermedad, empieza a venir y te abre los ojos para atormentarte. Mira, estás endeudado. Mira la familia que tienes, está destruida. Te abrió los ojos y te diste cuenta de tu realidad y empieza el tormento. Y cuando empieza el tormento entra un espíritu que se llama depresión, y ese es un espíritu destructor que te va a llevar a esa condición de pensar en muerte. ¿Por qué crees que hay personas que de pronto ves en cómo es posible que mató a sus hijos? ¿Cómo es posible que se suicidó? ¿Cómo es posible que asesinó a su marido? O viceversa. ¿Por qué? Porque después de la depresión viene un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque la depresión es un espíritu destructivo que ha estado luchando para poder entrar a tu vida. Y cuando tú eres desobediente, le das entrada. Y por eso hay días que todo está mal y que no quieres salir a ningún lado y que no tienes propósito y que quieres terminar con todo, porque te estás entreteniendo pensamientos, porque estás siendo desobediente. Ese es el conflicto. Amén. Ojos cerrados. De repente te diste cuenta de la situación en la que estás y dices: no hay para dónde hacerse. Mi vida es un caos, mi familia es un caos, mi matrimonio es un caos.
no tengo oportunidades. Porque el Espíritu te abrió los ojos. ¿Por qué lo hace? Lo hace para atormentarte. Y entonces empiezas a creer, no sirvo para nada, soy fracasado. Amén. ¿Estamos? Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que Satanás es el príncipe del aire o la atmósfera inferior, la que está en la superficie de la tierra. O sea que Satanás no gobierna sobre toda la creación, sino sobre la atmósfera inferior. Y esa superficie baja gobierna solamente sobre los hijos de desobediencia, desobedientes a los padres. Amén. Fíjese lo que dice Job capítulo 41 versículo 34. Dice: menosprecia toda cosa alta, es rey sobre los soberbios. La persona soberbia es una persona que está influenciada por un espíritu de orgullo. Escuche bien, otras versiones, ahí dice al final, dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otras versiones llaman a las huestes espirituales de maldad espíritus malos. Por su parte, regiones celestes se puede traducir también como en los cielos. Quiere decir que el conflicto está en la atmósfera ¿qué? Inferior. Adelante. ¿Dónde es la guerra? Los principados gobiernan en los aires, pero la guerra es en la mente de cada ser humano y en las regiones celestiales o segundo cielo. Es decir, que ¿dónde está el conflicto? El conflicto está en tu mente. Y ya te expliqué. ¿Cómo viene el conflicto en tu mente? Cuando viene alguien y siembra una semilla de discordia, un mal pensamiento, y a partir de ahí empiezas a generar toda una ola de problemas. ¿Ok? ¿Cuál es el campo de batalla? La mente. Adelante. La guerra está, ¿en dónde está entonces? La guerra está en la mente y está en los aires. ¿Ok? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo. ¿Ok? Escuche bien, las palabras argumentos, altivez, conocimiento, pensamiento, en el original, fíjese lo que dicen argumentos, filosofías, razonamientos y pensamientos. Entonces la guerra se concentra en una sola área, que es nuestra mente. Hermanos, lo que les estoy hablando es que tenemos que estar conscientes de que hay una guerra espiritual y que hay espíritus malos asignados a nuestra vida para destruirnos. ¿Cuál es la asignación del reino de las tinieblas? Destruirnos. Entonces el problema no es con Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no entiende esto? Se ofende, le salen las cosas mal y busca un culpable. ¿Y sabes quién es el culpable? Siempre Dios. Se enoja con Dios, se ofende con Dios, maldice a Dios, niega su fe y se va al mundo. Pero usted ahora está entendiendo que el problema no es Dios. El problema es que usted está actuando desobedientemente, inconsciente o deliberadamente, y se está dejando influenciar por espíritus malos que dejó entrar en su mente. Fíjese bien, la vida de una persona es como un árbol que tiene ramas, tronco y raíz. ¿Ok? Escuche bien esto. El árbol malo, aprenda hasta esta palabra, es la vida suke. ¿Cómo es? Suke. De ahí viene psique, que es el alma. Suke es comúnmente el alma con el sentido, escuche bien, que los hebreos daban a esta palabra. Es el centro de los deseos y la afectividad. Eso es la vida suke, es la vida del alma, es la vida de los deseos.
es la vida de la afectividad. Y el árbol bueno es la palabra zoe. Escuche bien. Y la palabra zoe se usa para referirse a la vida divina comunicada al hombre. Por ejemplo, cuando Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en Juan 10:10, lo que está diciendo es que Cristo vino ¿para qué? Para que salgamos de la vida del alma a la vida espiritual. Y la vida espiritual es lo que es la vida abundante. Pone el arbolito, Leo. Escuche bien, esa es la diferencia. Cuando usted vive de acuerdo a su vida del alma, escuche bien, es un árbol malo. Y las raíces del árbol malo es raíz de amargura, falsa doctrina, soberbia, ignorancia, mundanalidad y carnalidad. Esas son las raíces. Y mientras usted no saque o no corte esas raíces, usted va a seguir dando malos frutos. ¿Cuáles son los malos frutos? Fornicación, división, maledicencia, envidias, contiendas, murmuraciones, disensiones, inmundicia y desorden. Amén. Mundanalidad. ¿Ok? Pero cuando usted sale y empieza a vivir en la vida de Dios, la vida divina es comunicada a usted. Usted empieza a vivir lo que dice Juan 10:10, que es que Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué un creyente no puede progresar? ¿Por qué un creyente no puede prosperar? ¿Por qué un creyente no está experimentando una vida abundante y sigue viviendo en limitaciones? Porque todavía no se le ha revelado lo que es la vida espiritual, el árbol bueno y sus buenos frutos. ¿Qué es el árbol bueno? La raíz del árbol bueno es arraigados en Él, en nuestra fe. Es una vida de oración, es una comunión con Dios, es arraigados en el amor y es la palabra de Cristo. ¿Cuáles son los frutos de una vida abundante? Paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbres y buenas obras. Cuando nosotros experimentamos la vida de Dios, empezamos a vivir una vida abundante. Vivimos en paz. Porque hoy hemos reconocido que esa clase de vida es la clase de vida que Cristo nos quiere dar. ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué es tan difícil tomar una decisión en cuanto a vivir una vida abundante? ¿Por qué es tan difícil tomar una decisión inteligente y decir: yo necesito esto en mi vida? Dice la palabra de Dios, y a mí se me hace algo ilógico, irracional, cuando dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, y dice Dios: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Tú qué decidirías? La vida, ¿no? Dice la bendición y la maldición. ¿Tú qué decides? La bendición. Y luego dice Dios: escoge pues la vida para que te vaya bien. Así dice la Biblia. Y yo digo, ¿qué persona va a decidir la maldición y va a decidir la muerte para vivir mal o para mal vivir? ¿Usted cree eso? ¿Sí cree eso? ¿Cree que hay una persona que decida vivir mal? ¿Que decida vivir en derrota? ¿Que decida vivir en enfermedad? ¿Que decida vivir limitadamente? Cuando usamos la razón no es posible. Pero cuando usamos nuestro sentir, nuestra alma para decidir, mejor me voy al trago. Disfruto más en los mariscos, embriagándome, que estar 2 horas en una iglesia metido en una predicación aburrida. ¿Qué estoy decidiendo? Allí,
estoy decidiendo la muerte y la maldición, y voy a terminar como ese árbol malo. Y la vida de muchos creyentes está como ese árbol, porque decidieron seguir a Cristo y aceptar a Cristo en su corazón, pero no quieren quitar las raíces malas y prefieren vivir en desobediencia. Y cuando yo decido vivir en desobediencia, entonces yo estoy dándole una oportunidad, estoy dándole lugar al diablo para que él venga y empiece a destruir mi vida y mi familia. Papás, esto no es un juego. Esto no es un juego. No se trata nada más de ti y de tu vida, sino se trata de la vida de tus hijos. Es la que está en juego. Tú ya viviste, te equivocaste, cometiste errores, te metiste en problemas, pero ahora hay una nueva generación que si tú no haces algo al respecto, van a seguir viviendo y cometiendo los mismos errores y siguiendo viviendo en ese tipo de frutos malos. ¿Tú qué escoges para tu descendencia? ¿Qué escoges para tu vida? ¿Qué escoges para tus generaciones? ¿Qué escoges para tus hijos? ¿Verdad que no es tan fácil decidir ahora? Pero cuando se trata de que tú tomes una decisión, dices, híjole, será para otra ocasión. Amén. Pero cuando tú decides empezar a vivir Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar esa comunicación con Dios? ¿Por qué no te pones de pie y hacemos una oración el día de hoy? Y el día de hoy me gustaría hacer una oración. Vamos a ministrar liberación. Y me gustaría invitar a todas aquellas personas, y yo espero que no sean pocas, todas aquellas personas que el día de hoy decidan por la vida abundante. Digan, pastor, ¿sabe qué? Yo necesito experimentar esa clase de vida. Estoy cansado de vivir o de mal vivir. Porque eso es un espejismo. Así como le decía yo de esta chica, de esta persona. Vivimos en un espejismo. Creemos que nuestra vida está bien, pero nuestra vida no está nada bien. Creemos que nuestra vida está tranquila, pero acuérdese bien, no está tranquila. Lo que pasa es que hay un espíritu malo tapándole los ojos. Y usted no se está dando cuenta de la clase de vida que está llevando. Pero de un u otro momento, el demonio le va a abrir los ojos y se va a dar cuenta de la situación en la que está. Y allí va a empezar el tormento de su vida. Decide ahora. Decide ahora bien. Cierra sus ojos y vamos a cantar. Vamos a orar. Padre Celestial, el día de hoy estoy delante de ti, Señor. Te pido, mi Dios, que tú empieces a obrar, Señor. Que empieces, Padre, a venir con tu presencia, Señor. Y que empieces a traer revelación, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Trae revelación de tu propósito. Trae revelación de tus planes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.